soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 15 de junio de 2023 y hoy vamos a hablar de cómo una decisión de la fiscal Patricia Benavides ha terminado beneficiando a terroristas, incluyendo terroristas en libertad. Pero vamos por partes. Se acaba de publicar una investigación que tiene un carácter histórico. El título lo dice todo. Los crímenes silenciados. Un trabajo de la periodista Elizabeth Salazar y el fotógrafo Marco Garro con el apoyo del Pulitzer Center. Y los crímenes silenciados son los que ocurrieron en la época del conflicto armado interno contra la comunidad LGBT. ¿Qué tiene que ver la actual fiscal de la Nación con eso? Pues allí vamos. Durante los años 80 y 90, los grupos terroristas persiguieron, torturaron y ejecutaron a muchísimas mujeres trans y homosexuales en la selva peruana. Su delito, ser inmorales a ojos de los terroristas. Elizabeth Salazar ha recogido varios testimonios en Tarapoto, Iquitos, Pucallpa y vamos con un caso. Roger Pinchi Vázquez, un ex docente de escuela de Tarapoto, en San Martín. Él es el único sobreviviente LGBTI que el Estado peruano ha identificado en su lista de víctimas del terror. El MRTA lo secuestró y torturó por 8 días porque lo confundieron con su hermana François Pinchi Vázquez, una trans reconocida peluquera de Tarapoto. Luego, ella, la hermana, fue secuestrada y asesinada de un balazo en el estómago en 1990. Aunque no lo crean, 33 años después, este caso todavía no llegaba a la fase de juicio oral. Estaba a punto de hacerlo, pero una decisión que tomó Patricia Benavides perjudicó el caso. Veamos, la hipótesis de la fiscalía es que este caso, así como otro bastante más conocido, la matanza de 8 personas en la discoteca Las Gardenias y otros casos similares, fueron parte de una política de exterminio del MRTA contra homosexuales. Se acusa como autores mediatos a los 5 miembros de la cúpula terrorista, Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón, Lucero Cumpa Miranda y Alberto Galvez Olachea y Peter Cárdenas Schultz, que estos dos líderes MRTistas ya cumplieron sus condenas y están libres, y este caso podría hacer que vuelvan a prisión. Pero el 9 de enero de este año, en medio del estallido social y las masacres, justo la fiscal Benavides decidió desarticular el sistema de fiscalías especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo. ¿Por qué creen que la fiscal Benavides hizo eso en enero de este año, desarticular el sistema de fiscalías de derechos humanos? Ya se imaginan. Pero la consecuencia es que la Fiscalía de Derechos Humanos, que estaba viendo el caso de François Pinchi de Las Gardenias, fue desarticulada y tuvo que trasladar todo lo que había avanzado a una de las nuevas fiscalías especializadas solo en terrorismo, con lo cual este proceso que lleva 3 décadas avanzando y que estaba a punto, después de 3 décadas, de llegar a su fase final, se ha retrasado y gravemente. Imagínense ser un fiscal que recibe un caso con documentación acumulada por 30 años y tienes que ponerte al día. Bueno, los casos que ha recopilado Elizabeth Salazar son estremecedores y aún hoy siguen impunes. Fíjense cómo, entre comillas, se justificaban estos asesinatos. Este es el semanario Cambio, el órgano de prensa del MRTA, refiriéndose a la discoteca Las Gardenias, que les mencioné hace un rato que es parte del proceso que se ha retrasado gracias a la fiscal de la Nación. Las Gardenias era una discoteca legendaria en Tarapoto, punto de reunión para gays y personas trans, y como lo presentó Cambio, la drogadicción, prostitución y homosexualismo se extendían por Tarapoto hasta que, por supuesto, el MRTA logró acabar con estas lacras sociales que eran usadas para corromper a la juventud. Y esto no pasó solo en Tarapoto, veamos Pucallpa. Romy Ramírez Vela era un peluquero de 28 años en 1989 y una tarde estaba conversando con su enamorado a unos metros de su casa, se acercó una camioneta con media docena de hombres armados, uno se bajó, le apuntó a la cabeza y le gritó que corra. Y a su novio le dijeron que si volvían a verlos juntos los iban a fusilar, uno a espaldas del otro. Así como este, hay decenas de crímenes silenciados, crímenes de terroristas contra la población LGTB que no ocupan mucho espacio ni siquiera en el informe final de la Comisión de la Verdad. Allí hay un par de páginas apenas, en base a 4 casos identificados en Aucayacu, en Huánuco, en La Hollada, en Pucallpa y 2 crímenes en Tarapoto, en San Martín. Esos 4 casos además se incluyeron gracias a las vigilias que en su momento hizo el movimiento homosexual de Lima, el MOL de esa época, no el de estos días. Elizabeth Salazar recogió testimonios que deberían servir si algún día la fiscal de la Nación permite que estos procesos finalmente se retomen. Su investigación indica que la zona de mayor persecución ocurrió en La Hollada, en Pucallpa, una zona donde personas trans y homosexuales habían armado unas canchas deportivas para jugar vóley sin que nadie las moleste. Bueno, allí el 12 de septiembre de 1988, Sendero Luminoso convocó a periodistas para que presencien un fusilamiento público de 8 personas colocadas en fila. Los ametrallaron
Y según uno de esos periodistas, las víctimas, y estas eran las cosas que se publicaban en estas épocas, las víctimas eran fumones, cabros y prostis, palabras textuales. Y para que vean cómo perdura el miedo en el tiempo y se alimenta de la polarización, Elizabeth recogió el testimonio de Sandra Tuanama Tenazoa, una mujer trans, líder de la red de mujeres trans de Yarinacocha, en Ucayali. Ella era adolescente cuando el MRTA y Sendero Luminoso acentuaron sus actividades en la selva peruana y vivió de cerca el asesinato de otras mujeres trans. Bueno, en la campaña presidencial de hace un par de años, del 2021, un cliente le dijo a ella que ojalá ganara Castillo porque había escuchado que una de sus promesas de campaña era matar a todos los cabros. Eso le dijo un cliente a su peluquera. Y al poco tiempo, cuando ocurrió la salvaje matanza en el Braem, ¿se acuerdan? En plena campaña electoral, Sandra, que había vivido la persecución de los 80, pues pensó que habían vuelto esos tiempos. Les escribió a sus amigas y se suspendieron las reuniones de la red de mujeres trans de Yarinacocha. Es más, ella se cortó el pelo, cambió de ropa, dejó todos los elementos de su identidad de género porque tenía miedo de que la maten. La impunidad de estos crímenes de hace 30, 40 años sigue afectando a la vida de la gente. Y lo terrible es que todo eso pasa con complicidad de la sociedad peruana. El sociólogo José Montalvo lo explica en el informe. Estos asesinatos de, entre comillas, lacras sociales eran una forma que tenían los terroristas para ganar el respaldo entre la población. Y 30, 40 años después, el cliente en la peluquería de Sandra es el ejemplo perfecto de que no hemos cambiado mucho o nada. Que pasar de la homofobia casual al apoyo explícito a asesinatos, hay solo un pasito. Y mientras este tipo de crímenes sigan silenciados, ese pasito siempre estará allí cerca. A nuestros suscriptores del Patreon, del canal de YouTube, les vamos a mandar el enlace con la investigación completa. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos para Chicama. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 15 de junio de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera. Ante la inminente tercera toma de Lima, Dina Boluarte amenaza: ¿cuántos muertos más quieren? Y esto lo tienen que ver, la presidenta haciendo honor a su chapa de Dina Balearte. Nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios. Claro, en realidad lo que ella quiso decir es cuántos muertos más quieren generar ustedes. Porque luego ella dice que ninguna de esas muertes las ha provocado el gobierno, ¿no? Pero no, pues no está demostrado que fueron fuerzas enviadas por su gobierno las que dispararon. Hay videos de ellos disparando, hay pericias balísticas, hay testimonios, hay todo, ¿no? Y no sé si realmente quiso decir eso, o sea, sí, pero en el fondo no. Y en el fondo ella sabe que hay esas pruebas, que nosotros sabemos que ella sabe, y que en ese conocimiento tácito sale la amenaza de cuántos muertos quieren. Porque es una amenaza al final, no es otra cosa en el fondo. En el Perú hemos tenido miles de marchas todos estos años de este siglo, post-Fujimori, y no todas esas marchas han terminado en muertes y solo las de ella han terminado en masacres y violaciones a los derechos humanos reconocidas por organismos internacionales. Ojo que hace unos días, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, en el canal oficialista Willax, dijo que no permitirá una nueva toma de Lima. El centro histórico de Lima es intangible. Le hemos dado armas a la Policía Nacional y al Serenazgo para detener y armar carpetas fiscales contra aquellas personas que atenten contra la seguridad y la paz ciudadana. La segunda noticia de hoy: el Congreso aprobó la ley que faculta a los serenos a utilizar armas no letales. Otra de esas leyes que aprueban por insistencia. Con 110 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la modificación de la ley del Servicio de Serenazgo Municipal autorizando el uso de armas no letales, grilletes de seguridad, escudos, bastones, aerosoles, pimienta y chalecos antibalas. La ley propone que los serenos deberán recibir una capacitación por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este es otro proyecto de ley que fue observado por el Ejecutivo, incluso citando una sentencia del Tribunal Constitucional cuando no estaba tomado. Esa sentencia indicaba que el mantenimiento de la tranquilidad, quietud y paz pública, así como el respeto hacia la legítima autoridad pública, es una función expresa de la Policía Nacional del Perú.
pero por insistencia allá van de nuevo. De hecho, el alcalde de Surco, Carlos Brus, salió a celebrar esta iniciativa en Twitter. El alcalde de Surco, el mismo distrito que hace unas semanas, publicó que para combatir la inseguridad ciudadana recomendaban no sacar el celular a la calle. La tercera, la Municipalidad de Lima ha negado el permiso para que la Marcha del Orgullo concluya en la Plaza San Martín, una más de Renovación Medieval. Ayer en rueda de prensa, los colectivos LGTBQ confirmaron que la municipalidad no permitió el acceso al espacio público de la avenida Nicolás de Piérola, pese al llamado de activistas y de la propia Defensoría del Pueblo. En su lugar, esta administración conservadora solo ha cedido la marcha para que termine en la Alameda 28 de julio. López Aliaga salió a decir que dejen ese espacio, la Plaza San Martín, al turismo. Pero hay pocas cosas que atraigan más turistas que las marchas del orgullo, señor alcalde. ¿Usted ha viajado por el mundo alguna vez? En cualquier país civilizado, las marchas del orgullo, mientras más grandes y más coloridas, atraen a más turistas. Pero parece que lo único que quiere López Aliaga en el centro son procesiones. La cuarta, pastor evangélico pro vida y pro familia es denunciado por su propia hija de haberla ultrajado desde que tenía 8 años. Espeluznante denuncia de la hija de José Linares, el pastor evangélico favorito de tantos políticos, especialmente de gente de Renovación Medieval, tipo Castañeda, Julio Gago. Este señor era líder de las marchas de Con mis hijos no te metas y otras causas conservadoras. Bueno, la denunciante acusa a su padre y a su tío, Robert Linares, hermano del pastor, de haberla ultrajado y embarazado cuando era niña. El caso se está ventilando ahora mismo en la fiscalía, según Alonso Ramos de Al Estilo Juliana. Hace 10 años, recordarán, Linares fue acusado por una mujer de haberlo violado y embarazado cuando tenía 17 años. Esto ocurrió en 1991, cuando pertenecía la chica a la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera Templo Aposento de Dios, dirigida por este pastor. La quinta, otro triunfo de este sector conservador medieval que tiene el poder en el Perú. Se aprobó el proyecto de ley que obstaculiza el aborto terapéutico para las víctimas de violencia sexual, tal como les contamos ayer, un solo día después del pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño de la ONU contra el Estado peruano. El Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley 785 impulsado por la congresista provida de Renovación Medieval, Milagros Jáuregui. Esto modifica el primer artículo del Código Civil para que figure que la vida humana comienza en la concepción y, por tanto, el derecho a la vida ocurre desde ese momento. ¿Qué significa esto? Pues que en la práctica opciones que existían en el Perú, como el aborto terapéutico, entran en un limbo legal. El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, pero no se aplicaba porque no había regulación. Después de casi un siglo se aprobó esta regulación, pero ahora con este cambio pues entran en conflicto y nuevamente será imposible conseguir un aborto terapéutico legal en el Perú, porque esto a los únicos a quienes beneficia son a las mafias de abortos clandestinos, a nadie más, porque una mujer que quiere abortar, aborta. Lo que estamos discutiendo aquí es las condiciones en las que se da ese aborto. Y nuevamente estos pro vida lo que consiguen es que las mujeres más pobres tengan que abortar en las condiciones más espantosas, porque las que tienen plata seguirán yendo a las clínicas que todos sabemos cuáles son y abortarán tranquilas sin que nadie les haga preguntas, como debería ser para todas. ¿Y qué dijo el ofensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ante esto? Pues ayer por la mañana declaró para TV Perú que son respetuosos de una opinión con respecto al pronunciamiento de la ONU, así le llamó. Pero el dictamen de la ONU no es una opinión, es una condena al Estado peruano. Luego Gutiérrez se puso a hablar de que la tarea de la Defensoría es velar por los derechos de la niñez y luego comenzó a hablar de los hijos de las internas que nacen en los centros penitenciarios, luego se puso a hablar de las niñas de 10 a 13 años que son madres y dijo que para el Estado sería más fácil permitir el aborto, pero el problema es que hemos desprotegido a la niñez de los pedófilos. Señor, se puede y se debe hacer las dos cosas, ¿no? Castigar a los pedófilos y proteger la salud de las niñas, dándoles acceso seguro y gratuito a un aborto. Pero gracias a la pastora evangélica y a Renovación Medieval, eso ya no será posible. Y las últimas, porque nos vamos con varias chiquitas, unas solo para que los que nos ven en video vean finalmente el retrato de 9,000 soles de Mari Carmen Alba, que ahora engalana los pasillos del Congreso. 9,000 es poco, ¿no? Pobre pintor que tiene que haber imaginado cómo es una sonrisa de Mari Carmen Alba. Este lienzo fue desvelado en una ceremonia a la que, por cierto, no se permitió acceso a la prensa porque algunos invitados eran tipo Rómulo León. Otra chiquita, se ha aprobado la interpelación a la ministra de Salud a la que supuestamente el fujimorismo le ha bajado el dedo. Ojalá renuncie de una vez y no se espere a la interpelación. Y la final, una buena noticia, la policía capturó al camarada Carlos, responsable de la muerte de civiles y de policías en el BRAEM, uno de los mandos principales de lo que conocemos como los remanentes de Sendero. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con consejos para tu bolsillo, aquí en Encerrona con Marcos Cifuentes.
nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves de cuidar tu bolsillo gracias a nuestros amigos de Compara Bien. En Compara Bien puedes comparar y solicitar productos financieros de manera fácil, rápida y gratis. Y hoy descubriremos por qué los depósitos a plazo fijo son una buena forma para ahorrar. Muchas personas guardan su dinero literalmente bajo el colchón. Hay un youtuber muy conocido, muy roñoso que hace eso, en serio. Pero además de los riesgos de seguridad ante robos o pérdidas, esta práctica no permite que el dinero crezca, es decir, no se ganan intereses y se pierde valor debido a la inflación. La salida es un depósito a plazo fijo. ¿Qué es un depósito a plazo fijo? Es un instrumento de ahorro en el que se entrega un monto de dinero al banco por un periodo de tiempo pactado. Durante este periodo, tu depósito no se puede retirar y al final del periodo recibirás el dinero invertido y los intereses ganados. Estos intereses son pactados desde el inicio del depósito y no cambian. Para escoger el mejor depósito a plazo fijo, los amigos de Compara Bien recomiendan tener en cuenta estos factores. En primer lugar, el plazo. Este es el periodo por el cual el dinero permanecerá en el banco. Este periodo normalmente se expresa en días, 90, 180 o 360 días. Mientras más tiempo pase inmovilizado, tu depósito gana más intereses. Si necesitas retirar tu dinero antes del periodo pactado, dependerá de cada banco lo que vaya a suceder. En algunos casos perderás todo el interés pactado y otros bancos pues pagarán un monto de interés por los días de depósito. El segundo factor a considerar es el monto, la cantidad de dinero que vas a depositar y que será íntegro al inicio del periodo. Si quieres seguir aportando, lo mejor es que guardes este dinero mes a mes y recién cuando toque renovar un nuevo periodo, allí ya lo juntes con tu capital que ya está depositado. Y finalmente el tercer factor es el más importante, las tasas de interés. Quizás lo más importante porque te puede pasar, me ha pasado, que tú asumes que la tasa de interés es alta y al final resulta que es risible. La tasa de interés es el porcentaje que vas a ganar con todo tu depósito. Esta tasa se define desde el inicio del depósito y no cambia en todo el plazo. La tasa de interés se puede expresar de forma diaria, mensual o anual, pero es recomendable usar la tasa anual, de modo que siempre puedas comparar esta tasa con la de otro producto. El pago de los intereses se puede dar en distintos momentos del depósito. La forma más común es que se paguen al término del periodo, es decir, cuando finalice tu plazo, pues el banco te devolverá tu depósito y los intereses ganados en todo el periodo. Otra forma es el pago de intereses de manera periódica. De esta forma, el banco pagará tus intereses de manera mensual o incluso diaria. Un consejo final, siempre invierte tu dinero en instituciones sólidas como bancos, cajas municipales y rurales porque la SBS lo supervisa y además les obliga a todas estas instituciones a contar con un seguro de depósitos que cubren los ahorros de cada cliente hasta por un monto de 123.920 soles. Como hemos visto, es muy importante que conozcas todas estas condiciones antes de encontrar el mejor depósito a plazo para tus ahorros. Con nuestros auspiciadores de Compara Bien podrás encontrar toda la información de intereses por montos y plazos de cada institución financiera para que elijas el mejor depósito bien informado. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet. Así que llévensela nomás. Gracias por piratear La Encerrona. Y hoy es jueves de Guariques y esta semana tenemos un mensaje especial del restaurante Terminal Pesquero de San Isidro. El equipo de La Encerrona ya se apuntaron ahí el otro día, se fueron a comer bien rico y le han puesto su sello de aprobación al ceviche, al chicharrón de pota y al especial de la casa que nos lo recomienda el propio Terminal Pesquero. Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos a todos los encerroners a Terminal Pesquero, especialmente al de San Isidro, y tienen que venir a probar el arroz labó. Es un arroz hecho con una base de sudado, un pescadito a la plancha y una chalaquina encima que es espectacular. Tienen que probar. Terminal Pesquero se encuentra en Avenida Carnaval y Moreira 167 en San Isidro. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. Comanda fuerzas de Perú, Bolivia y Chile. La historia está en tus manos con Guerra en el Pacífico.
Juega con el cuy de la tómbola en Cuyuyuy. El Inca ha muerto y su heredero será anunciado por el más veloz, Chasqui. Son los juegos de mesa Nave Espacial. Pídelos en sus redes sociales o en las mejores tiendas. Nave Espacial, el infinito viaje de jugar.